del profeta Isaías, capítulo 55, verso 1. Amén. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Quiero retomar las primeras palabras del versículo. A todos los sedientos. Yo no sé si aquí hay sedientos de Dios, pero la palabra del Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. A todos los sedientos, venid a las aguas, y vengan sin dinero a comprar y a comer. ¿Por qué Dios, a través del profeta Isaías, hace la invitación de venir a las aguas? Porque las aguas siempre han sido el lugar de prueba que Dios ha establecido para escoger a los suyos. Hay muchas personas de otras organizaciones que nos acusan de sobreenfatizar el tema del bautismo o el hablar acerca de las aguas del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo. Personas que enseñan que solo con creer basta, que solo con hacer una oración de fe es suficiente. Pero la pregunta es: ¿cómo se muestra que alguien ha creído? Porque creer es algo abstracto, es algo invisible. Entonces, ¿cómo saber realmente que alguien está creyendo en Dios? Debe haber una prueba visible. Porque si a eso vamos, y si por creer uno es salvo, el diablo sería el primero en entrar en el cielo. Porque la Biblia dice que el diablo cree que Dios es uno y tiembla. Pero no basta con creer, se necesita una obra de fe. Y esa obra es venir a las aguas. Nadie puede leer el Antiguo Testamento sin ver la cantidad de veces que Dios usó el agua, especialmente como una especie de prueba. Por esto el bautismo en el Nuevo Testamento no solo es ordenado por Dios en San Marcos 16, 15 y 16, donde dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, sino que el bautismo encaja y armoniza perfectamente con toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre Dios ha estado haciendo esta invitación. Desde el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 2. Desde el primer versículo y capítulo de la Biblia, Dios enfatiza la importancia del bautismo en agua y del bautismo del Espíritu Santo. El versículo dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu y agua. Desde el primer versículo, Dios no hace nada accidentalmente o en forma casual. El hecho de que la primera anotación bíblica de la presencia de Dios se muestre sobre las aguas es algo realmente significativo. Porque lo que está diciendo es que la primera creación de Dios empieza con un movimiento del Espíritu Santo sobre las aguas. Amén. Lo primero que Dios crea, lo hace con un movimiento del Espíritu sobre las aguas. Y así también la segunda creación de Dios, o la nueva criatura de Dios, de igual forma empieza con un mover de Dios, un mover del Espíritu Santo, cuando la persona toma la decisión de entrar a las aguas del bautismo. Luego llega el caso de Noé,
y el diluvio, donde la Biblia muestra en Génesis 6 un caso al que se hace referencia en muchas ocasiones en el resto de la Biblia, y es algo especialmente asociado o vinculado a la salvación. Aquí vemos cómo Dios hizo que las aguas sirvieran de salvación para los que fueron levantados sobre las aguas, como también las aguas sirvieron de perdición para aquellos que fueron ahogados. En otras palabras, el bautismo te salva como también te condena. Por eso el apóstol dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Usted es salvo o es condenado dependiendo de cómo reaccione a las aguas del bautismo. Si acepta el bautismo es salvo, si rechaza el bautismo se condena. Y eso es lo que enseña el caso de Noé. El agua salvó a unos, pues los levantó, pero también condenó y sentenció a muertes a otros. Y eso es lo que dice Pedro 3:20. Dice que esas aguas del diluvio representaban las aguas del bautismo, por la cual ahora nosotros somos salvos. Somos salvos. Luego en Génesis 24:13 se ve el caso de Rebeca en el pozo. Eliezer fue encomendado por su amo Abraham, nota esta palabra, para hallar una esposa para su hijo Isaac. Abraham tipo del padre, Eliezer tipo del ministro, la esposa tipo de la iglesia e Isaac tipo de Cristo. Y es de notar que esa esposa, Rebeca, fue probada y fue escogida en la manera que reaccionó a las aguas. Porque el pasaje dice que ella entró a las aguas y luego salió de las aguas con el cántaro lleno. Y está hablando de que el cristiano desciende a las aguas para recibir el perdón de sus pecados, pero debe salir de las aguas con la vida llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Israel pasa el Mar Rojo. Israel había salido de Egipto, tipo del mundo, pero Dios lo lleva a un lugar, a una tierra prometida, un lugar donde la única salvación estaba en ¿qué? En pasar por las aguas. Dios podía haberlo llevado más al norte, donde no había mar ni río para cruzar, pero los envió por el Mar Rojo, porque sigue la línea de Dios. Desde el principio Dios ha establecido que los suyos deben definitivamente pasar por las aguas. Ellos tenían que creer, pero no solamente creer, escuche eso, tenían que demostrar su confianza en Dios al pasar por las aguas. Porque leer el relato es fácil, pero pararme yo acá y ver una columna de agua bien alta, otra columna de agua bien alta, el zumbido del mar embravecido, y pasar uno por la mitad pensando que eso se le viene encima y lo mata, solamente pasa alguien que tiene fe y que está creyendo que el que dijo pase, que yo lo paso al otro lado, hay que creerle. Así que esto es algo de fe. Y entonces ellos pasaron por las aguas a una tierra prometida. Nosotros venimos del mundo, venimos de un Egipto idólatra, de un Egipto pagano, y venimos y nos encontramos para pasar a la tierra de salvación. Pero para pasar a la tierra de salvación es definitivamente obligatorio pasar las aguas y pasarlas en fe. Porque hay quienes dicen es que si me bautizo no sé si falle. No, hay que pasar en fe. Y ¿sabe lo hermoso? Que mientras ellos iban caminando, Dios ponía delante de ellos una columna de nube, una nube que los cuidaba y una
una columna de fuego. Si sumamos el agua más el fuego y la nube, esto nos habla realmente del bautismo en agua representado en el Mar Rojo, pero también del bautismo del Espíritu Santo en la nube que se posaba sobre la cabeza de ellos. Israel, para entrar a la tierra prometida, tuvo que bautizarse en agua, pero también tuvo que bautizarse en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 10:2 dice que en Moisés ellos fueron bautizados al cruzar el mar. Y sabe algo bien importante, que cuando ellos pasaron las aguas, quedaron fuera del alcance del faraón. Porque la Biblia dice que el faraón resolvió venir por ellos. Y vino con todo su ejército, tipo del diablo y sus demonios. En otras palabras, el faraón dijo: van a cruzar las aguas. No podemos permitir que crucen las aguas. Si cruzan las aguas, le perdemos porque no podremos pasar. Y se vinieron a detener el bautismo del pueblo de Israel, a impedir que pasaran las aguas. Y cuando el pueblo se ve frente a las aguas, hay dos salidas. Frente a ellos las aguas del bautismo y de la tierra prometida, tipo de la salvación. Pero a espaldas de ellos el faraón y Egipto, tipo del pecado. Usted toma la decisión de entrar a las aguas y pasar al otro lado, o toma la decisión de volverse a Egipto para que el diablo y sus demonios lo despedacen. Pero cuando ellos dijeron: vamos a pasar las aguas, venía el faraón. Pero cuando el faraón vio que el pueblo pasó las aguas, se metieron en el mar también a tratar de sacarlos. Pero ¿sabe qué pasó? Dios hizo que las paredes de agua se volvieran y los ahogaron y los sepultaron. Y por eso dice: echó a la mar al faraón, a sus carros y a sus jinetes. Los ahogó en las aguas, mientras que Israel al otro lado cantó la alabanza a Dios. Déjeme decirle, en el momento que usted cruza las aguas, el diablo no tiene poder sobre tu vida, porque pasas de ser una criatura a convertirte en un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, el diablo no te toca, porque el Padre va a pelear por ti. Esa es la lengua que quiero escuchar. La nube se está posando, no se frene. Suelte la lengua, que el Espíritu Santo se está derramando. Aleluya. Una vez pasemos al otro lado, ya el diablo no podrá alcanzarnos. La Biblia dice que no tiene el enemigo poder sobre un hijo de Dios. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo, pero la Biblia dice que los que le recibieron, los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Y como hijos, dice, herederos de las promesas. Y por eso ya le clamamos, dice: Abba, Padre. Cuando el diablo viene a atacarte, usted puede pegar un grito y decir: papá, papá, mírelo, mírelo. Y déjeme decirle que cuando usted lo llama, el león va a rugir. Y cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y cuando el Señor habla, ¿quién no profetizará? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Luego dice la Biblia que Israel en Éxodo 15:25 se ve frente a las aguas amargas de Mara. Venían por el desierto, venían sedientos, no tenían que beber, y en medio de la sequía encontraron aguas, pero eran aguas amargas, aguas que no podían beberse. ¿Y qué dice la Biblia? Que el pueblo clamó a Dios. ¿Y sabe qué fue la respuesta de Dios?
Dice que Dios dijo que cortaran un árbol y lo tiraran a esas aguas. Y cuando cortaron el árbol y lo tiraron a esas aguas, las aguas se endulzaron, las aguas se pusieron dulces. Y allí también Dios prueba la importancia del bautismo, porque ese árbol que es lanzado en las aguas no es más que Cristo en la cruz del Calvario. Cristo es el árbol que fue cortado, que fue matado en la cruz, pero que cayó sobre nuestras vidas, que estaban amargas por el pecado, que estaban sucias por la maldad. Pero cuando el árbol llega a nuestro corazón, cuando aceptamos a Cristo, Él cambia nuestro lamento en baile, Él cambia nuestra amargura en dulzura, Él cambia nuestra lágrima en gozo y alegría, Él cambia, Él transforma. Cristo es el árbol que endulza la vida de las personas. Pero esto solamente lo hace en las aguas. El árbol en las aguas representa el nombre de Jesús invocado en las aguas del bautismo sobre la amargura del pecado. Y cuando el nombre de Jesús se invoca sobre la amargura del pecado, el pecado se va y la persona queda endulzada por Dios. Eso es lo que hace el bautismo. Luego vemos a Israel en el río Jordán más adelante. Otra vez Israel teniendo que pasar por las aguas. Pero la pregunta es, ¿por qué tenía que volver a pasar por las aguas si ya habían pasado en el Mar Rojo? La pregunta es muy sencilla. Todos los que murmuraron, todos los que se escarriaron, se perdieron. Pero los niños, los jóvenes que crecieron, los que nacieron en esos 40 años, tenían que entrar a las aguas del bautismo para poder entrar a la tierra prometida. En otras palabras, el bautismo realmente es algo muy personal. Nadie se va a salvar porque otro se bautizó. Porque si así fuera, estos niños o los que nacieron no tenían que bautizarse porque sus padres ya habían pasado en el mar. Pero obviamente tuvieron que volver a pasar por el Jordán. Y eso habla de que ellos necesitaban el bautismo. En este mismo Jordán es donde el leproso Naamán tiene que zambullirse 7 veces. Y cuando sale la 7ª vez, su carne era como la de un niño. Él quería navana, él quería un farfar. Y hay gente que quiere bautizarse en otra iglesia, en otro nombre, con otros títulos. Pero déjeme decirle, la orden de Dios es clara. El bautismo es en el nombre de Jesucristo. Es el Jordán. Esas son las aguas verdaderas. El único bautismo es en la doctrina establecida por Dios. No importa que Habana suene más bonito, no importa que Farfar se vea más limpio, no importa que otras iglesias tengan mejores templos, tengan más gente, tengan más alabanza, tengan una apariencia externa atractiva. No importa lo atractivo, lo que importa es la doctrina, y la doctrina está clara. El bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Jueces capítulo 7 verso 4 vemos a Gedeón y las aguas. Gedeón fue llamado por Dios para levantar un ejército con el cual iba a conquistar. Mire esa palabra. Dios llama a Gedeón para levantar un ejército con el cual él iba a conquistar. Pero es de notar que la prueba final, la prueba principal, la prueba decisiva fue las aguas. Dios le dijo a Gedeón: llévalos a las aguas y allí te los probaré. Allí nos daremos cuenta cómo reaccionan. En las aguas nos daremos cuenta si son capaces o no. Porque hay mucha gente que viene al culto, hay mucha gente que viene a cantar alabanza, pero cuando uno le habla de bautismo, cuando uno le habla de renunciar al pecado, cuando uno le habla de cambiar ciertas cosas, se frenan, porque las aguas le llevan a prueba, porque las aguas le desafían. Y eso es lo que Dios le dijo a Gedeón: llévelos a las aguas y allí nos daremos cuenta quiénes van a pasar y quiénes no. Solo los que pasaron la prueba de las aguas debían y podían ser parte del ejército de Dios. Gloria a Dios. Dios hoy todavía escoge su ejército
Hombres y mujeres que llenan con el Espíritu Santo y dones. Dones de liberación, dones de guerra espiritual, dones de sanidad, dones de poder echar fuera enfermedades. Dios está levantando un ejército, hombres y mujeres valientes. Pero la única forma de Dios levantar este ejército son personas que reaccionen a las aguas. Hoy también hay una prueba de agua, el bautismo. Allí es donde Dios salva. Allí es donde Dios escoge su novia y su ejército. Dios siempre ha usado agua en alguna forma para probar y ver quiénes son los verdaderos seguidores de Él. Hoy las aguas del bautismo deben ser en el nombre del Señor Jesús. Ahora, el texto dice: venid a las aguas. Pero las aguas no solamente representan el bautismo en agua. San Juan capítulo 7, verso 39 nos da otra explicación de las aguas. San Juan capítulo 7, verso 37, 38, 39. En el último y gran día de la fiesta, esto era de los tabernáculos, Jesús se pone en pie después de haber estado todos estos días escondido. Y note lo que dice. Alza la voz delante de la multitud y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la invitación a todos los sedientos. Venid a las aguas. Isaías estaba hablando de Cristo. Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Él es quien perdona pecados en su nombre. Y si usted tiene sed, debe venir y beber de Él. Él le dijo a la mujer samaritana: el que beba de esta agua volverá a tener sed. Si bebes del agua del alcohol, si bebes del agua de la fornicación, si bebes del agua del vicio, eso no va a llenar tu vida. Pero el que bebe del agua que Jesús da, no tendrá sed jamás, sino que el agua que Jesús da será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esa agua es el Espíritu Santo. El verso 38 dice: el que cree en mí, ojo, como dice la Escritura, como está en la doctrina, no como vana y farfar, no por allá en títulos, es como dice la Escritura. Esa persona que cree en Jesús, como dice la Escritura, de su interior, dentro de él, va a empezar a correr ríos de agua viva. Va a empezar a sentir que algo se está llenando. Va a empezar a decir: mi copa está rebosando. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Así que el Espíritu Santo está en este lugar hoy. Ya hemos sido bautizados en agua. Ese es el orden bíblico. Bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Pero también es necesario, dice, recibir el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, según Hechos 1:8, es poder de Dios. El Espíritu Santo nos trae las armas de nuestra milicia. ¿Sabe por qué muchos bautizados llevan una vida cristiana raquítica y mediocre y a punto de tropezar? Porque no tienen el poder del Espíritu Santo. Porque no tienen cómo hacerle frente al diablo. Porque les llega una tentación y les llega una debilidad y no tienen poder. Por eso, si usted ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo, es momento de que usted active ese fuego. La Biblia dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, déjeme decirle: este es el culto
es el lugar para que usted reciba una explosión del poder de Dios. Póngase sobre sus pies y empiece a adorar al Señor. Vamos en este momento a invocar el poder del Espíritu Santo sobre este lugar.